Hola a todos, mi nombre es Mónica Barbe y yo soy facilitadora en educación electoral. También formo parte del equipo del área de educación electoral de la OMPE. Comienzo dándoles la bienvenida a este Prefocase Nacional 2011 y conmigo vamos a ver el módulo 1. En esta sesión vamos a trabajar sobre lo político y el sistema político. Además de presentar algunas perspectivas que nos van a ayudar a una comprensión más profunda del tema. La importancia de conocer este tipo de enfoques es que nos ayuda a construir de manera más sólida democracia, formas de participación ciudadana y afianzar la cultura política y electoral que todos tenemos. En este módulo vamos a aproximarnos a estos temas de una manera prescriptiva, es decir, haciendo énfasis en el ámbito del deber ser. Hacemos esto porque creemos que es una manera de brindarles las herramientas para poder fortalecer sus capacidades de juicio y de análisis respecto a temáticas políticas. Comencemos entonces el módulo 1. Entonces, los contenidos de esta sesión van a ser básicamente estos. En un primer momento vamos a abordar los aspectos conceptuales respecto al tema. ¿Qué cosa es la política? Los procesos a partir del cual se definió el concepto de política y los elementos que la constituyen. En un segundo momento vamos a aproximarnos al estudio de la política, a partir de 3 enfoques principales que nos han ayudado a comprenderla. En la tercera parte vamos a tocar los elementos del sistema político. En la cuarta vamos a ver la manera en que la política y la escuela o la educación se vinculan entre sí para finalmente cerrar este módulo con algunas conclusiones. Entonces, empecemos preguntándonos por qué cosa es la política. La política, a grandes rasgos, puede ser entendida a partir de 2 perspectivas. La primera, desde un sentido del buen orden, nos presenta la política como el conjunto de hechos, fenómenos y procesos que tienen lugar en el ámbito público y que ayudan a que todos los individuos que forman parte de este ámbito público pueden llevar una vida en sociedad. La segunda perspectiva, que es entender la política desde el Estado y particularmente desde el gobierno del Estado, nos da 2 acepciones. 2 acepciones que pueden a veces ser opuestas entre sí. Una primera manera sería entender el gobierno desde el Estado como lucha, es decir, 2 actores o 2 cuerpos de actores, uno en relación al otro a partir del mando y obediencia. Y la segunda, el gobierno del Estado como inclusión. Finalmente, el concepto de política hoy en día en realidad es abierto y está sujeto a discusiones y debates. Pero básicamente lo que todos apuntan es que la política, al ser un fenómeno que se da en el espacio público, apunta finalmente a las relaciones que se construyen entre los actores que forman parte de este juego político y al tipo de y la orientación a la que estas relaciones se encaminan. Ahora bien, el concepto de política, tal y como lo entendemos hoy día, data en realidad del siglo XVIII aproximadamente. Sin embargo, para llegar a ese punto, la definición del mismo tuvo que pasar por todo un proceso de definición y redefinición en relación al contexto histórico, sociocultural en el que se ubicaba. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño recuento de cómo este concepto ha ido variando a lo largo del tiempo. Comencemos entonces por lo que la política implicaba en la edad premoderna, ¿no? Entonces, para comenzar, en toda esta época, la política, la economía, lo social, la religión, lo cultural, etc., era visto todo de una manera integrada, era un todo. Entonces, comencemos por los griegos y lo que la política implicaba en esta época. Para la antigüedad griega, la política hacía referencia a los asuntos públicos, los asuntos de la polis,
que implicaban a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos de la polis eran considerados, valga la redundancia, ciudadanos, y por lo tanto tenían derecho de participar en la asamblea y en ella participar en el proceso de toma de decisiones. En Roma, en cambio, cuando empieza a gestarse el Imperio Romano, esta dinámica de la política en asuntos públicos, pero de una manera cara a cara en la asamblea que reunía a todos los ciudadanos, cambia. Y cambia por la expansión territorial a la que se ve sometida el imperio. Entonces, de pensar en polis, pasamos a pensar en el concepto de civitas. De civitas porque ya la relación cara a cara no era posible, entonces se tuvo que pasar desde una noción de politicidad, que era lo que se encontraba en Grecia, a una relación de juridicidad. Esa es la gran diferencia entre la época griega y la romana. En la Edad Media, sin embargo, todo este poder que se había centralizado en el emperador romano y que había podido extenderse a toda la amplitud del imperio gracias al elemento de la juridicidad, empieza a fragmentarse. Y se fragmenta, en primera instancia, del emperador que lo tenía todo hacia los reyes romanos germánicos y a partir de ahí hacia los señores feudales. Entonces, el poder y quien tenía el poder empieza a diseminarse. Paralelamente a este fenómeno, tenemos la presencia de un actor también importante, que cobra mucha importancia, que es la Iglesia, quien, a diferencia de estos tres actores que se ven sujetos a una diseminación del poder, lo empieza a concentrar. Entonces, la Iglesia en la Edad Media queda como la única institución estable, sólida, que centraliza todo el poder, que a través de esa centralización sus instituciones se ven fortalecidas y que entonces aparece en la escena política como un actor más en la lucha por el poder, ¿no? Y un poder que por la Iglesia se ve teologizado. Entonces, en la Edad Media tenemos el poder político que se disemina a partir de la aparición de los señores feudales y paralelamente la aparición de la Iglesia, una institución estable y única que también tiene poder y que por ser la Iglesia el componente teológico en el poder cobra mucha importancia. ¿Qué pasa a partir del siglo XVI? La dinámica cambia. Entonces tenemos un Estado que aparece a raíz de que el rey o el príncipe nuevamente van centralizando el poder y lo van centralizando ¿cómo? Al entablar vínculos y alianzas con otros actores sociales que en esta época empiezan a aparecer en escena, ¿no? Entonces, y esa alianza y estos vínculos, ¿cómo es que se dan? Pues se dan por medio se dan por distintos medios. Por medio de la coerción, de la diplomacia, de la economía, del intercambio cultural, etc. Entonces, finalmente lo que se hace es que estos actores entran en la alianza con los reyes o príncipes que nuevamente van a irse gestando como los protagónicos en este escenario político y así el Estado nuevamente comienza como un elemento sólido. A partir del siglo XIX, ya de manera mucho más clara, se puede encontrar la diferencia entre el ámbito político, el ámbito social, la diferencia entre lo que es el Estado por un lado y lo que es la sociedad por el otro. Entonces, esta diferenciación que complejizó la manera en que las relaciones se llevaban a cabo en la sociedad, se da por un proceso de democratización. ¿Y qué implicó este proceso de democratización? La aparición de nuevos sectores sociales, de nuevos grupos, clases medias, por ejemplo, obreros, mujeres, élites, distintos grupos de interés, que poco a poco se fueron interesando en el ámbito público porque querían encontrar representación en este ámbito público. Entonces, con este nuevo contexto, hablar de política ya solamente en términos de Estado, que era como lo habíamos entendido en el siglo XVI, ya no era suficiente. Había que tomar en cuenta también a estos nuevos actores que entraban en la escena. Rescatando lo que
rescatando lo que se podría manejar como la definición de lo político a partir de todo lo que he señalado, encontramos que hay una serie de elementos que se encuentran presentes incluso en todas las épocas que acabamos de mencionar. Por un lado, tenemos el elemento del poder. En términos sociales, cuando se habla de poder, se habla de una relación en la que un hombre tiene posibilidades de acción sobre el otro hombre. En términos políticos, se está hablando básicamente de quién toma las decisiones, cómo se toman estas decisiones y quién obedece. Ese es el poder por un lado. La dominación es un segundo elemento, donde también hay un componente de poder porque se da a través de una relación de mando y obediencia. Esta relación de mando y obediencia, cuando es legítima, cuando es aceptada y cuando es válida dentro de un marco específico, se le conoce como autoridad. Un tercer elemento es el orden social, que apunta al buen funcionamiento de la sociedad. En cuarto lugar, tenemos el orden público, que implica una serie de reglamentaciones y normas para la convivencia en sociedad. Y finalmente, la ética política, ¿no? Que es todo este cuerpo de normas morales que tienen todos los miembros de una sociedad, de un Estado, y que apuntan al buen comportamiento de esta comunidad.